Hay un momento muy específico en el que todo cambia, aunque por fuera parezca que no ha pasado nada. Es un instante casi invisible, una grieta diminuta en la realidad que solo tú puedes sentir. Es cuando entiendes, o más bien sospechas, que esa persona no te quiere como tú la quieres. No siempre llega con palabras claras. A veces no hay un no definitivo, ni una despedida dramática. A veces es más sutil, más confuso, más cruel. Es un mensaje que tarda demasiado en llegar, una respuesta fría, una ausencia que se empieza a volver costumbre. Y sin darte cuenta, te quedas ahí, detenido frente a esa sensación, intentando descifrarla, negándote a aceptarla por completo. Lo extraño del rechazo no es solo que duele, sino la forma en que se instala dentro de ti. No entra como una verdad contundente, sino como una duda persistente. Una parte de ti lo ve con claridad, pero otra parte, más profunda, más emocional, se resiste. Esa parte empieza a construir explicaciones, a buscar señales, a reinterpretar cada detalle. Tal vez está ocupado, tal vez está confundido, tal vez necesita tiempo. Y mientras esa narrativa se fortalece, algo dentro de ti comienza a engancharse, como si estuvieras intentando abrir una puerta que ya sabes, en el fondo, que no va a abrirse. El rechazo no es solo un evento emocional, es una experiencia corporal. Tu pecho se siente pesado, tu estómago se contrae, tu mente no deja de girar en círculos. Y lo más desconcertante es que no puedes apagarlo. No puedes simplemente decidir dejar de sentir. Esto ocurre porque, en tu cerebro, el rechazo no es interpretado como una simple decepción social, sino como una amenaza real. Diversos estudios han demostrado que cuando eres rechazado por alguien significativo, se activan las mismas regiones cerebrales que se encienden cuando experimentas dolor físico. Es decir, tu cerebro no distingue completamente entre una herida emocional y una herida en el cuerpo. Para él, ambas son formas de daño. Por eso duele tanto. Por eso no basta con distraerte, salir con amigos o repetirte que no importa. Tu sistema nervioso está reaccionando como si hubieras perdido algo esencial para tu supervivencia. Y en cierto modo, lo has hecho. Los seres humanos estamos profundamente cableados para vincularnos. Durante miles de años, ser excluido del grupo significaba peligro real. Así que cuando alguien a quien deseas te rechaza, tu cerebro entra en un estado de alerta. No solo sientes tristeza, sientes ansiedad, urgencia, una necesidad intensa de reparar lo que se rompió. Y aquí es donde comienza el verdadero laberinto. Porque en lugar de alejarte de lo que te hace daño, te acercas más. Empiezas a revisar tu teléfono constantemente, a releer conversaciones, a analizar cada palabra como si escondiera un significado oculto. Te preguntas qué hiciste mal, en qué momento cambió todo, qué podrías haber hecho diferente. Tu mente se convierte en un espacio lleno de pasillos que no llevan a ninguna parte, donde cada pensamiento abre una nueva puerta, y cada puerta parece prometer una respuesta que nunca llega. Lo más inquietante es que no se siente como una elección. No decides obsesionarte, simplemente ocurre. Es como si una parte de tu mente hubiera tomado el control y te arrastrara una y otra vez hacia la misma persona, hacia la misma historia, hacia la misma necesidad de entender. Y cuanto más intentas resolverlo, más te enredas. Porque el problema no está afuera, no está en lo que esa persona hace o deja de hacer. El problema está en cómo tu mente procesa ese vacío, esa ambigüedad, esa falta de cierre. Aceptar el rechazo implicaría enfrentarte a algo profundamente incómodo, que no tienes control. Que no puedes hacer que alguien te quiera, por más que lo desees, por más que lo intentes, por más que creas que esa conexión es especial. Y esa falta de control es difícil de tolerar. El ser humano necesita coherencia, necesita sentido, necesita sentir que sus acciones pueden cambiar el resultado. Cuando eso no ocurre, cuando todo depende de algo externo que no puedes manejar, tu mente entra en conflicto. Entonces hace lo único que puede hacer para protegerte, crea una ilusión de posibilidad. Transforma el rechazo en un quizás. Convierte la ausencia en misterio. Interpreta la distancia como una señal ambigua. Y así, poco a poco, empiezas a vivir en una versión alterada de la realidad, donde todavía hay una oportunidad, donde la historia no ha terminado, donde todo podría cambiar si haces lo correcto,
si esperas lo suficiente, si entiendes lo que el otro realmente siente. Ese es el momento exacto en el que entras al laberinto. Un lugar construido no por la otra persona, sino por tu propia mente. Un espacio donde cada camino parece lógico, donde cada pensamiento tiene sentido, pero donde ninguno te lleva a la salida. Hay puertas que parecen abrirse, pequeñas señales que te devuelven la esperanza, gestos mínimos que interpretas como avances. Pero la mayoría de esas puertas son falsas. No conducen a la conexión que deseas, sino de vuelta al mismo punto de partida. Y mientras más tiempo pasas ahí, más difícil se vuelve salir. Porque empiezas a invertir emociones, tiempo, energía mental. Empiezas a construir una historia en la que esa persona ocupa un lugar central, incluso si en la realidad apenas está presente. Y esa historia se vuelve poderosa, porque no está basada solo en lo que ocurrió, sino en lo que podría haber ocurrido. En lo que imaginas, en lo que proyectas, en lo que deseas. Lo que estás sintiendo no es debilidad, ni falta de carácter. Es el resultado de procesos psicológicos y biológicos muy profundos. Tu cerebro está intentando resolver una incongruencia, está buscando una recompensa que apareció de forma parcial, incompleta, inconsistente. Y esa inconsistencia es precisamente lo que lo hace tan difícil de soltar. Porque no hay un cierre claro, no hay una línea definitiva que marque el final. Solo hay incertidumbre, y la incertidumbre es uno de los estados más adictivos para la mente humana. Por eso no puedes dejar de pensar en esa persona. No porque sea perfecta, ni porque sea la única, sino porque representa algo que quedó abierto, algo que no se resolvió, algo que tu mente insiste en completar. Es como una frase que se quedó a la mitad, una historia sin final, una puerta que parece que podría abrirse en cualquier momento. Pero aquí está la verdad incómoda: mientras sigas intentando encontrar la respuesta dentro de ese laberinto, vas a seguir perdido. Porque el laberinto no está diseñado para darte claridad, está diseñado para mantenerte dentro. Cada pensamiento que parece acercarte a la solución, en realidad te lleva más profundo. Cada recuerdo, cada interpretación, cada esperanza, refuerza el ciclo. Y sin embargo, hay una salida. No es rápida, no es fácil, y definitivamente no es lo que tu mente quiere escuchar. Pero existe. Y entender por qué te sientes así es el primer paso para encontrarla. Porque lo que estás experimentando tiene una lógica, una estructura, un patrón que se repite en millones de personas. No es casualidad, no es destino, no es magia. Es un sistema. Si alguna vez te has sentido atrapado pensando en alguien que no te corresponde, si has sentido que mientras más distante es esa persona más la deseas, si te has descubierto esperando un mensaje que nunca llega mientras construyes 1000 escenarios en tu cabeza, entonces este viaje es para ti. Y si quieres seguir explorando estos rincones oscuros de la mente humana, donde las emociones más intensas esconden mecanismos invisibles, puedes suscribirte al laberinto mental y seguir descendiendo en este recorrido. Porque lo que viene a continuación no solo explica por qué no puedes soltar, sino porque ese casi, ese tal vez, ese pequeño gesto de atención que aparece y desaparece, tiene un poder mucho mayor que un sí claro y constante. En el siguiente tramo de este laberinto vamos a entrar en una de las trampas más sofisticadas de la mente humana, un mecanismo que convierte la incertidumbre en adicción y que podría estar controlando mucho más de lo que imaginas. Si el rechazo fuera claro, definitivo, sin grietas ni ambigüedades, probablemente dolería, pero pasaría más rápido. Habría un cierre, una línea que separa el antes del después. Un punto donde la mente, aunque a regañadientes, se ve obligada a aceptar la realidad. Pero eso no es lo que suele ocurrir. Lo que te atrapa no es el no. Es el casi. Ese territorio difuso donde nada es seguro, donde todo parece posible, y al mismo tiempo, inalcanzable. El casi es una de las estructuras más peligrosas dentro del laberinto mental. Porque no te empuja hacia afuera, te mantiene girando en círculos. No te da certeza, te da esperanza. Y la esperanza, cuando está mal dirigida, puede ser más adictiva que cualquier sustancia. Es lo que te hace volver, revisar, esperar, interpretar. Es lo que transforma pequeños gestos en grandes significados. Una respuesta tardía se vuelve importante. Un mensaje breve se convierte en una señal. Una reacción mínima se amplifica en tu mente hasta parecer una confirmación de que algo aún existe. Pero lo que estás experimentando no es casualidad. Tiene una base profundamente biológica.
Tu cerebro funciona a través de sistemas de recompensa diseñados para motivarte a buscar lo que te hace bien. Uno de los principales protagonistas de este sistema es la dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer, la motivación y la anticipación. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas no entiende: la dopamina no se libera principalmente cuando obtienes lo que deseas, sino cuando anticipas que podrías obtenerlo. Y ahí es donde el casi se vuelve tan poderoso. Cuando alguien te da atención de forma inconsistente, cuando aparece y desaparece, cuando a veces parece interesado y otras veces completamente distante, tu cerebro entra en un estado de anticipación constante. Nunca sabe cuándo llegará la próxima señal positiva. Y esa incertidumbre dispara picos de dopamina mucho más intensos que una recompensa predecible. Es el mismo principio que hace que las máquinas tragamonedas sean adictivas. No sabes cuándo vas a ganar, pero sabes que podrías hacerlo en cualquier momento. Y ese "podría" es suficiente para mantenerte enganchado. Cada vez que esa persona responde, aunque sea con un mensaje corto, aunque sea después de horas o días, tu cerebro recibe una pequeña descarga. No porque el mensaje en sí sea extraordinario, sino porque rompe la incertidumbre. Porque valida, por un instante, la posibilidad de conexión. Y ese instante se vuelve suficiente para reiniciar todo el ciclo. Olvidas la distancia, olvidas la frialdad, olvidas el silencio. Te aferras a ese pequeño indicio como si fuera una prueba de que todo puede cambiar. Pero luego vuelve el vacío. Y con él, la ansiedad. Tu mente empieza a buscar explicaciones otra vez. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Qué hice diferente? ¿Cómo puedo replicarlo? Sin darte cuenta, empiezas a adaptar tu comportamiento en función de esa persona. Ajustas lo que dices, cómo respondes, cuánto esperas. Te vuelves más estratégico, más cuidadoso, más dependiente. Y en ese proceso, te vas perdiendo. Este patrón tiene un nombre: refuerzo intermitente. Es uno de los mecanismos más poderosos en la psicología del comportamiento. Cuando una recompensa se entrega de forma impredecible, el cerebro se vuelve mucho más persistente en su búsqueda. No se rinde fácilmente, porque cada intento podría ser el que finalmente funcione. Y esa posibilidad, aunque sea mínima, es suficiente para mantener el ciclo activo. Lo inquietante es que este tipo de dinámica no solo genera adicción emocional, también altera tu estado interno. Cada periodo de silencio eleva tus niveles de cortisol, la hormona del estrés. Te sientes inquieto, tenso, en alerta. Tu cuerpo interpreta la ausencia como una amenaza. Y cuando finalmente recibes una señal, una respuesta, un gesto, experimentas un alivio inmediato. No necesariamente felicidad profunda, sino alivio. Como si hubieras salido de una zona de peligro. Y ese contraste, entre el estrés y el alivio, refuerza aún más el vínculo. Empiezas a asociar a esa persona no solo con el deseo, sino con la regulación de tu propio estado emocional. Es quien te genera ansiedad, pero también quien puede calmarla. Es quien te desestabiliza, pero también quien te da momentos de estabilidad. Y esa dualidad es extremadamente difícil de romper, porque crea una dependencia. No solo quieres a esa persona, necesitas lo que sientes cuando aparece. Dentro del laberinto, esto se traduce en puertas que se abren apenas lo suficiente para que veas luz. No lo suficiente para salir, pero sí lo suficiente para que sigas avanzando. Cada pequeña apertura te convence de que estás cerca, de que vale la pena seguir, de que todo ese recorrido tiene sentido. Pero en realidad, estás siendo guiado por un sistema que se alimenta de tu expectativa, no de la realidad. Y aquí hay algo aún más profundo. El casi no solo activa tu biología, también activa tu narrativa interna. Empiezas a construir una historia donde todo encaja. Donde esa persona no es inconsistente, sino compleja. Donde su distancia no es desinterés, sino miedo. Donde su silencio no es indiferencia, sino confusión. Y en esa historia, tú tienes un rol importante. El de quien entiende, el de quien espera, el de quien no se rinde. Pero esa historia, aunque se sienta real, está sostenida por fragmentos. No está basada en una conexión estable, sino en momentos aislados que tu mente une para crear coherencia. Es como intentar armar un mapa completo con piezas que no encajan del todo. Y mientras más inviertes en esa construcción, más difícil se vuelve cuestionarla.
Porque cuestionarla implicaría aceptar que quizás no hay nada más detrás. Que esos momentos no eran señales de algo profundo, sino simplemente eso, momentos. Que la conexión que sientes no está siendo correspondida de la misma manera. Y esa posibilidad duele. Duele más que la incertidumbre, más que la espera, más que el silencio. Porque implica soltar no solo a la persona, sino a la historia que construiste alrededor de ella. Por eso el casi es tan adictivo. Porque no te obliga a enfrentar la pérdida completa. Te permite mantener una ilusión viva. Una pequeña llama que no se apaga, pero que tampoco crece. Y esa llama consume energía, atención, emoción. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ningún lugar. Mientras tanto, fuera del laberinto, la vida sigue. Otras conexiones, otras posibilidades, otras realidades que no puedes ver porque estás enfocado en una sola puerta. Una puerta que parece especial, única, diferente. Pero que en realidad funciona bajo los mismos principios que cualquier otra trampa de refuerzo intermitente. Y lo más inquietante es que, cuanto más tiempo pasas ahí, más normal se vuelve. Empiezas a justificar la ansiedad, a romantizar la incertidumbre, a interpretar la inestabilidad como intensidad. Confundes la montaña rusa emocional con una conexión profunda. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que eso es amor. Pero no lo es. Es un sistema activado. Es tu cerebro persiguiendo una recompensa que aparece de forma irregular. Es tu cuerpo respondiendo a ciclos de estrés y alivio. Es tu mente intentando cerrar una historia que nunca tuvo una estructura clara. Y entender esto no es suficiente para salir, pero es el primer golpe contra las paredes del laberinto. Es el momento en el que empiezas a ver que no todo lo que sientes es una señal externa. Que mucho de lo que experimentas está siendo generado internamente por mecanismos que no elegiste, pero que puedes aprender a reconocer. Porque una vez que ves el patrón, algo cambia. La magia empieza a desvanecerse. La intensidad pierde un poco de su poder. Y por primera vez, aparece una pregunta distinta. No qué siente esa persona, no qué va a pasar, no cómo puedes hacer que funcione. Sino por qué tú te quedas. ¿Por qué tú te enganchas? ¿Por qué ese tipo de dinámica resuena contigo de una forma tan profunda? Y esa pregunta nos lleva a una zona aún más íntima del laberinto. Un lugar donde ya no se trata de la otra persona, ni de sus acciones, ni de sus silencios. Un lugar donde la raíz del patrón empieza a revelarse. Porque la forma en que amas, la forma en que te vinculas, la forma en que interpretas la cercanía y la distancia, no empezó aquí. Viene de mucho antes. De vínculos más antiguos. De experiencias donde aprendiste, sin darte cuenta, qué significa ser querido. En el siguiente tramo de este laberinto, vamos a mirar hacia atrás. No para culpar, sino para entender. Porque muchas veces, la razón por la que te obsesionas con alguien que no te quiere, no tiene que ver con esa persona en particular, sino con una programación emocional que llevas contigo desde hace mucho más tiempo del que imaginas. Si el casi te mantiene girando dentro del laberinto, entonces hay algo aún más profundo que explica por qué entraste en él en primer lugar. Porque no todas las personas reaccionan igual ante la incertidumbre emocional. No todas se quedan atrapadas en la misma puerta, ni interpretan el silencio de la misma forma. Algunas se alejan, otras se protegen, otras simplemente pierden el interés. Pero hay quienes se quedan. Quienes insisten. Quienes sienten que no pueden soltar, incluso cuando todo indica que deberían hacerlo. Y esa diferencia no nace en el presente. Nace mucho antes, en un lugar donde aprendiste, sin saberlo, qué significa ser amado. Desde los primeros años de vida, tu cerebro comienza a construir mapas invisibles sobre cómo funcionan las relaciones. No lo hace con palabras ni con lógica, sino con experiencias repetidas. Con la forma en que te cuidaron, con la consistencia o inconsistencia del afecto que recibiste, con la manera en que tus necesidades emocionales fueron atendidas o ignoradas. A esto se le conoce como teoría del apego, y es uno de los pilares más importantes para entender por qué te vinculas como lo haces. Si durante tu infancia experimentaste un entorno donde el amor era estable, predecible y seguro, es más probable que desarrolles un apego seguro. Esto significa que, en la adultez, puedes acercarte a los demás sin perderte, puedes tolerar la distancia sin sentir que todo se derrumba, puedes aceptar un rechazo sin que tu identidad se fracture.
pero si el entorno fue inconsistente, si a veces recibías afecto y otras veces no, si el amor venía acompañado de incertidumbre, entonces es posible que hayas desarrollado un apego ansioso. El apego ansioso no es una falla, es una adaptación. Es la forma en que tu mente aprendió a sobrevivir emocionalmente en un contexto donde el vínculo no estaba garantizado. Aprendiste a estar atento a las señales, a detectar cambios sutiles, a esforzarte más cuando sentías distancia. Aprendiste que el amor no siempre está disponible, pero que si haces lo suficiente, si te mantienes cerca, si no te rindes, tal vez puedas asegurarlo. Y ese aprendizaje no desaparece con el tiempo. Se transforma, se adapta, pero sigue operando en segundo plano. Cuando conoces a alguien que es inconsistente, que aparece y desaparece, que da señales mezcladas, ese sistema se activa. No porque esa persona sea especial en sí misma, sino porque encaja perfectamente con el patrón que tu mente ya conoce. Es como si el laberinto ya estuviera construido dentro de ti, y esa persona simplemente encendiera las luces. De repente, todo te resulta familiar. La ansiedad, la espera, la necesidad de interpretar cada gesto. No es cómodo, pero es conocido. Y lo conocido, incluso cuando duele, puede sentirse más seguro que lo desconocido. Aquí es donde aparece un fenómeno aún más complejo, el vínculo traumático, también conocido como trauma bonding. Este tipo de vínculo se forma cuando hay una combinación de momentos de conexión intensa y momentos de distancia o rechazo. Es una dinámica que refuerza el apego a través del contraste. Los momentos buenos se sienten más intensos precisamente porque están rodeados de incertidumbre. Y eso crea una conexión que no se basa en la estabilidad, sino en la intensidad emocional. En este contexto, tu mente no solo busca amor, busca resolución. Busca cerrar un ciclo que quedó abierto hace mucho tiempo. Busca, de forma inconsciente, recrear una experiencia antigua con la esperanza de que esta vez tenga un final distinto. Es como si estuvieras caminando por el laberinto no solo para salir, sino para reescribir la historia. Para demostrarte que eres suficiente, que puedes ser elegido, que puedes lograr que alguien se quede. Pero ese objetivo, aunque poderoso, está basado en una ilusión. Porque la otra persona no está ahí para reparar tu historia. No está diseñada para darte el cierre que necesitas. Y mientras sigas intentando obtener de ella algo que pertenece a un nivel más profundo de tu experiencia emocional, vas a seguir atrapado en el mismo patrón. Lo más difícil de ver es que no estás persiguiendo a esa persona por lo que es en el presente, sino por lo que representa en tu sistema interno. Representa la posibilidad de ser validado, de ser elegido, de sentir que finalmente eres suficiente. Y esa carga simbólica hace que todo se intensifique. Cada gesto adquiere más peso, cada silencio se vuelve más significativo, cada pequeña señal se convierte en una pieza clave dentro de una narrativa mucho más grande. Dentro del laberinto, esto se traduce en pasillos que no solo conectan con el presente, sino con el pasado. Caminas creyendo que estás avanzando hacia una relación, pero en realidad estás recorriendo rutas antiguas, patrones que se activaron mucho antes de que esta persona apareciera. Y mientras no reconozcas eso, vas a seguir interpretando todo como algo único, especial, irrepetible. Cuando en realidad es una repetición. Esto no significa que tus sentimientos no sean reales. Lo son. La intensidad, el deseo, la necesidad, todo eso es auténtico. Pero su origen es más complejo de lo que parece. No nace únicamente de la interacción con esa persona, sino de una red de experiencias previas que moldearon tu forma de vincularte. Y entender eso no es para culparte, es para darte claridad. Porque cuando ves el patrón, puedes empezar a separarlo de la persona. Puedes empezar a distinguir entre lo que sientes y lo que está siendo activado. También empiezas a notar algo importante, que la atracción no siempre es una señal de compatibilidad, sino muchas veces de familiaridad emocional. Te atrae lo que se parece a lo que conoces, incluso si eso incluye la inestabilidad, la duda, la distancia. Y esa familiaridad puede confundirse fácilmente con química, con conexión, con destino. Pero no todo lo que se siente intenso es sano, ni todo lo que se siente difícil es valioso. El apego ansioso tiende a interpretar la falta de reciprocidad como un desafío, no como una señal de incompatibilidad. En lugar de alejarse, se acerca más. En lugar de soltar, se aferra. Y en ese proceso, la otra persona se convierte en el centro de tu mundo emocional.
No porque objetivamente lo sea, sino porque tu sistema de apego la ha colocado ahí. Salir de este punto del laberinto requiere algo que no es inmediato: conciencia. No una conciencia superficial, sino una comprensión profunda de cómo tu historia influye en tus elecciones actuales. Significa empezar a observar tus reacciones sin juzgarlas, a reconocer cuando estás respondiendo desde el presente y cuando estás reaccionando desde una herida antigua. Significa darte cuenta de que no todo lo que sientes necesita ser seguido, que no toda urgencia es una señal válida, que no toda conexión es un camino que debes recorrer. Y en ese proceso, algo empieza a cambiar. La intensidad sigue ahí, pero ya no te domina de la misma forma. Empiezas a ver las puertas del laberinto con más claridad. Algunas que antes parecían irresistibles, ahora muestran sus grietas. Algunas que parecían caminos prometedores, ahora revelan que no llevan a ninguna parte. Y poco a poco, la idea de salir deja de ser abstracta y empieza a sentirse posible. Pero aún hay una capa más profunda que explorar. Porque incluso entendiendo el apego, incluso reconociendo los patrones, todavía hay algo que puede mantenerte atrapado. Algo que transforma la atracción en obsesión, que convierte a la otra persona en una figura casi perfecta, idealizada, imposible de reemplazar. Es una distorsión más sutil, más silenciosa, pero igual de poderosa. En el siguiente tramo del laberinto, vamos a enfrentarnos a ese fenómeno. Vamos a hablar de la limerencia, ese estado en el que el deseo se convierte en fijación, donde la realidad se distorsiona y la otra persona deja de ser quien es para convertirse en quien imaginas. Porque a veces, no estás enamorado de alguien real. Estás atrapado en una versión construida por tu propia mente. Y esa ilusión puede ser más difícil de soltar que cualquier realidad. Hasta ahora has recorrido pasillos donde el rechazo se convierte en dolor físico, donde el casi alimenta la dopamina y donde los ecos de tu historia temprana moldean la forma en que te aferras. Pero hay una cámara más profunda en este laberinto, una donde las paredes parecen moverse y la realidad empieza a deformarse. Es el lugar donde la atracción deja de ser solo intensa y se convierte en algo más absorbente, más invasivo, más difícil de cuestionar. Aquí es donde aparece el monstruo de la limerencia. El término fue acuñado por la psicóloga Dorothy Tennant para describir un estado mental caracterizado por una obsesión intensa hacia otra persona, acompañada de un deseo casi desesperado de reciprocidad. No es simplemente estar enamorado. Es una forma de fijación donde la mente gira de manera constante alrededor del otro, donde cada pensamiento parece volver al mismo punto, donde la vida interna se reorganiza en función de esa figura. Y lo más inquietante es que, dentro de este estado, todo se siente profundamente real. La limerencia no necesita una relación sólida para existir. De hecho, muchas veces se alimenta mejor de la ambigüedad, de la distancia, de la falta de claridad. Porque cuando no tienes acceso completo a la otra persona, tu mente llena los vacíos. Proyecta, imagina, completa. Construye una versión que no está limitada por la realidad, sino guiada por el deseo. Y esa versión empieza a sentirse más poderosa que cualquier interacción concreta. Dentro del laberinto, esto se traduce en una ilusión perfectamente diseñada. La persona deja de ser alguien con defectos, contradicciones y límites, y se convierte en una figura casi ideal. No porque objetivamente lo sea, sino porque tu mente selecciona, amplifica y reorganiza la información de manera que encaje con la narrativa que estás construyendo. Ignoras señales de desinterés, minimizas inconsistencias, reinterpretas rechazos. Todo para sostener la imagen. Y aquí ocurre algo clave: no estás enamorado de quién esa persona es, sino de lo que representa en tu mundo interno. Representa la posibilidad de ser elegido, de ser visto, de ser suficiente. Representa una historia que deseas vivir, una versión de ti mismo que se valida a través de su mirada. Y esa carga simbólica hace que la intensidad crezca, que el vínculo se sienta único, irreemplazable. La limerencia tiene una estructura casi ritual. Empieza con pensamientos intrusivos que aparecen sin que los busques. Luego se convierten en rumiación, en análisis constante, en reconstrucción de cada interacción. Tu mente se vuelve experta en encontrar significado en lo mínimo. Una palabra, un gesto, un silencio. Todo se convierte en material para alimentar la narrativa. Y mientras más piensas, más se fortalece el circuito. Porque cada pensamiento refuerza la importancia de esa persona en tu sistema. A nivel neurobiológico,
Este estado mantiene activados los mismos sistemas de recompensa que ya vimos, pero de forma más intensa y sostenida. La dopamina no solo aparece en los momentos de interacción, sino también en la anticipación y en la fantasía. Imaginar un encuentro, recrear una conversación, proyectar un futuro, todo eso puede generar pequeñas descargas que mantienen el ciclo activo. Es como si el cerebro encontrara una forma de autoestimularse utilizando la imagen del otro. Al mismo tiempo, el cortisol sigue presente. Porque la incertidumbre no desaparece. La persona sigue siendo inconsistente o distante, y eso mantiene el sistema de alerta encendido. Así se crea una mezcla compleja, placer anticipado y estrés constante. Una combinación que, lejos de equilibrarse, se retroalimenta. Cuanto más estrés sientes, más deseas el alivio que esa persona puede darte. Y cuanto más imaginas ese alivio, más te enganchas. Dentro de este escenario, la realidad empieza a perder fuerza. No porque desaparezca, sino porque queda eclipsada por la intensidad de la experiencia interna. Puedes saber racionalmente que la otra persona no está disponible, que no muestra interés consistente, que no hay una base sólida. Pero ese conocimiento no logra competir con la fuerza de la limerencia. Porque no estás operando solo desde la razón, sino desde un sistema emocional profundamente activado. El monstruo de la limerencia no se presenta como algo negativo. No se percibe como una amenaza. Al contrario, muchas veces se siente como algo especial, casi mágico. Como si hubieras encontrado a alguien único, alguien que despierta en ti emociones que nunca habías sentido con esa intensidad. Y esa sensación de singularidad refuerza aún más el apego. Te dices a ti mismo que no puedes dejar ir algo así, que no puedes rendirte, que esto debe significar algo. Pero esa sensación de excepcionalidad es parte de la trampa. La limerencia tiende a magnificar lo extraordinario y a ocultar lo cotidiano. No ves a la persona en su totalidad, ves fragmentos idealizados. No interactúas con una realidad completa, sino con una construcción interna que se ajusta a tus deseos. Y esa construcción es difícil de cuestionar porque está sostenida por emociones muy intensas. Hay otro elemento que fortalece este estado, la retroalimentación interna. No necesitas que la otra persona esté presente todo el tiempo para mantener el vínculo. Tu mente puede recrearlo. Puedes simular conversaciones, imaginar respuestas, proyectar escenarios. Y cada una de esas simulaciones refuerza la conexión. Es como si el laberinto tuviera un sistema que se autoexpande, generando nuevos pasillos sin necesidad de estímulos externos. Con el tiempo, esto puede llevar a una desconexión progresiva de otras áreas de tu vida. Tu atención se reduce, tu energía se concentra, tus intereses se reorganizan. Todo gira alrededor de esa figura. Y aunque puedas seguir funcionando, hay una parte de ti que está constantemente absorbida por ese vínculo. No es solo un pensamiento ocasional, es una presencia constante en tu mente. La diferencia entre amor y limerencia se vuelve crucial en este punto. El amor real tiende a expandir, a integrar, a construir sobre la base de la reciprocidad y la presencia. La limerencia, en cambio, contrae, obsesiona, depende de la ausencia y la incertidumbre para sostenerse. El amor ve a la otra persona con claridad, con sus virtudes y sus defectos. La limerencia la eleva, la idealiza, la convierte en algo casi inalcanzable. Y sin embargo, desde dentro del laberinto, esa diferencia no es evidente. Porque lo que sientes es intenso, y la intensidad se confunde fácilmente con profundidad. Crees que estás viviendo algo significativo, cuando en realidad estás atrapado en un patrón que amplifica ciertas emociones y bloquea otras. No es que no haya conexión, es que la conexión está distorsionada. Reconocer la limerencia no es fácil. Implica cuestionar una narrativa que se siente muy real. Implica aceptar que gran parte de lo que sientes está siendo generado internamente, no necesariamente por lo que la otra persona hace. Implica ver que la imagen que tienes no es completa, que hay partes que no estás viendo o que estás reinterpretando para que encajen. Pero cuando empiezas a ver esto, algo se mueve. No desaparece de inmediato, no se disuelve de un día para otro, pero pierde un poco de su poder. La figura deja de ser completamente intocable. Empiezas a notar las grietas, las inconsistencias, los espacios donde la realidad no coincide con la imagen. Y en esas grietas, aparece una posibilidad. La posibilidad de recuperar tu propia perspectiva. De volver a ti.
de salir, aunque sea por momentos, de ese circuito cerrado donde todo gira alrededor de una sola persona. Y esos momentos son importantes, porque son pequeñas salidas dentro del laberinto. Instantes donde puedes ver el mapa con un poco más de claridad. Pero entender la limerencia no es el final del camino. Es solo el reconocimiento del monstruo. Y reconocerlo no lo elimina automáticamente. Aún necesitas herramientas, estrategias, formas concretas de desactivar el ciclo. Porque aunque ahora puedas ver parte de la estructura, sigues dentro de ella. El último tramo de este laberinto no se trata solo de comprender, sino de actuar. De romper patrones, de regular tu sistema, de reconstruir tu relación contigo mismo. Porque salir no es cuestión de esperar a que el sentimiento desaparezca, es un proceso activo, deliberado, consciente. Y ahí es donde nos dirigimos ahora. Porque entender por qué te obsesionas es solo la mitad del camino. La otra mitad es aprender cómo dejar de hacerlo. Cómo recuperar tu energía, tu atención, tu estabilidad. Cómo cerrar las puertas falsas y encontrar, finalmente, la salida real. Llegas a este punto del laberinto con algo que no tenías al inicio, claridad. Ya viste cómo el rechazo se incrusta en el cuerpo, cómo el casi activa tu sistema de recompensa, cómo tu historia temprana moldea tus elecciones y cómo la limerencia puede convertir a alguien en una figura casi irreal. Pero entender no es lo mismo que salir. Puedes conocer cada pasillo y aún así seguir caminando en círculos. La salida no aparece sola, se construye con decisiones que, al principio, van en contra de todo lo que tu mente te pide. El primer paso es aceptar una verdad incómoda sin negociar con ella, no hay señal oculta que descifrar. No hay mensaje secreto detrás del silencio. No hay versión correcta de ti que vaya a cambiar el resultado. Esta aceptación no es resignación, es el corte inicial que debilita el ciclo. Mientras sigas dejando una puerta abierta para el tal vez, tu cerebro seguirá anticipando recompensa. Y mientras exista esa anticipación, la dopamina seguirá alimentando el circuito. Cerrar la puerta no es un acto romántico, es un acto neurobiológico. Por eso, el siguiente movimiento no es emocional, es conductual. Necesitas reducir la exposición a aquello que mantiene el sistema activado. Esto implica limitar o cortar el contacto, eliminar estímulos que disparan la rumiación, dejar de revisar mensajes, redes, fotografías. No porque quieras olvidar a la fuerza, sino porque cada estímulo reactiva el mismo bucle de anticipación y ansiedad. Tu cerebro aprende por repetición, y si dejas de alimentar el circuito, con el tiempo, pierde fuerza. No desaparece de inmediato, pero se debilita. En paralelo, necesitas entender que lo que sientes no es solo apego a una persona, es un desequilibrio en tu sistema de recompensa. Has acostumbrado a tu cerebro a picos intensos de dopamina seguidos de caídas abruptas. Y ese contraste ha desplazado tu nivel basal. Las cosas simples, estables, predecibles, empiezan a sentirse planas. No porque lo sean, sino porque tu sistema está desregulado. Recuperar ese equilibrio implica algo que suele parecer poco atractivo, consistencia. Volver a lo básico no tiene el brillo del casi, pero tiene algo que el casi nunca te dio, estabilidad. Rutinas, actividades que no dependen de otra persona, vínculos que no están cargados de incertidumbre, espacios donde tu atención no gira alrededor de alguien más. Al principio, esto puede sentirse insuficiente. Tu mente puede interpretarlo como aburrimiento, como falta de intensidad. Pero en realidad, es el proceso de recalibración. Es tu cerebro aprendiendo de nuevo a encontrar valor sin depender de la montaña rusa emocional. Otro elemento clave es interrumpir la rumiación. No se trata de obligarte a no pensar, sino de cambiar la relación con tus pensamientos. Cuando aparezcan, y van a aparecer, necesitas reconocerlos como lo que son, productos de un sistema activado, no mensajes que debes seguir. Puedes observarlos sin entrar en ellos, dejarlos pasar sin construir historias alrededor. Cada vez que eliges no profundizar en ese pensamiento, estás debilitando el hábito. No es inmediato, pero es acumulativo. También es importante cuestionar la narrativa que construiste. No desde la negación, sino desde la precisión. ¿Qué hechos concretos sostienen la idea de que esa persona es única para ti? ¿Qué evidencias reales hay de reciprocidad? ¿Qué partes de la historia fueron completadas por tu imaginación? Este ejercicio no busca destruir lo que sentiste,
busca diferenciar entre lo que ocurrió y lo que interpretaste. Y en esa diferencia, aparece espacio para ver con más claridad. Trabajar en tu estilo de apego es otro punto fundamental. Si identificas tendencias ansiosas, no se trata de eliminar esa parte de ti, sino de aprender a regularla. Esto implica desarrollar recursos internos que no dependan de la respuesta del otro. Aprender a calmar tu sistema sin necesitar una señal externa. Construir una base donde tu valor no esté en juego cada vez que alguien se aleja. Este trabajo no es rápido, pero transforma la forma en que te vinculas a largo plazo. Hay algo que suele pasarse por alto en este proceso, el duelo. Porque aunque la relación no haya sido completa, aunque no haya habido un vínculo formal, estás perdiendo algo. No solo a la persona, sino a la historia que imaginaste. A las posibilidades que proyectaste. A la versión de ti que existía en esa narrativa. Y ese duelo merece ser reconocido. No se trata de minimizarlo, sino de atravesarlo sin volver al mismo ciclo para evitar el dolor. A medida que avanzas, notarás algo sutil pero importante. La intensidad disminuye. No de golpe, no de forma lineal, pero empieza a cambiar. Los pensamientos se espacian, la urgencia pierde fuerza, la necesidad deja de ser constante. Y en ese espacio que se abre, empiezas a recuperar algo que parecía perdido, tu atención. Tu energía deja de estar secuestrada por una sola figura y empieza a distribuirse nuevamente en tu vida. Salir del laberinto no significa que nunca volverás a sentir algo parecido. Significa que, cuando vuelva a aparecer, podrás reconocerlo antes de que te atrape. Podrás ver las puertas falsas con más rapidez, identificar la dinámica antes de que se profundice. Y eso cambia todo, porque te da la posibilidad de elegir. No desde la impulsividad, sino desde la conciencia. Con el tiempo, también cambia tu definición de conexión. Dejas de confundir intensidad con compatibilidad. Empiezas a valorar la presencia, la coherencia, la reciprocidad. Lo que antes parecía aburrido empieza a sentirse seguro. Lo que antes te atraía por su misterio empieza a perder fuerza. No porque hayas dejado de sentir, sino porque ahora entiendes lo que estás sintiendo. Y en ese punto, algo se reorganiza dentro de ti. Ya no necesitas perseguir, ni interpretar, ni esperar. Puedes estar en una relación sin perderte, puedes retirarte sin sentir que te destruyes, puedes aceptar un no sin convertirlo en un laberinto. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has recuperado tu centro. Antes de salir completamente, mira hacia atrás por un momento. Observa el recorrido. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Cada paso, cada error, cada insistencia, formó parte de un sistema que ahora puedes ver. Y ver es el inicio de la libertad. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces, pero una vez que lo haces, el camino empieza a abrirse. Si este recorrido resonó contigo, si en algún punto te viste reflejado, entonces ya diste un paso importante. Y si quieres seguir explorando estos mecanismos, entender cómo funcionan y cómo transformarlos, puedes suscribirte al Laberinto Mental. Porque este no es el final, es una puerta de salida que también es una entrada a algo más amplio, una forma distinta de relacionarte contigo mismo y con los demás. El laberinto no desaparece, pero deja de ser una trampa. Se convierte en un mapa. Y tú, finalmente, dejas de ser quien se pierde en él para convertirte en quien sabe cómo salir.